Vamos a meternos ahora en el mundo laboral, pero en este caso con un factor diferencial que se trata del mundo laboral, en definitiva del sector agro, y para eso vamos a hablar con Mauricio Pintado de Zafrales. Él es justamente parte de zafrales.com, que es una plataforma que ayuda a buscar posiciones para estos roles. Mauricio, nos vas a hablar de esta industria. ¿Cómo estás? Vale. Buenos días. Muy bien, todo bien. Bueno, hay muchas plataformas, ¿no?, que se dedican hoy en día a buscar trabajadores para diferentes posiciones. Contanos un poco de qué se trata de la que vos sos parte. Bueno, sí, hay muchas plataformas. En el caso de Zafrales es bien diferente, es muy diferente, porque nosotros atendemos un mercado, el mercado del trabajo temporal o estacional. Entonces, este tipo de empleos o este tipo de trabajadores tiene algunas características bien particulares. O sea, Sí, tú no podés salir a buscar el trabajador cuando alguien lo necesita. De alguna manera vos ya tenés que tener precargados o preseleccionados o listos para trabajar esos trabajadores, ¿no? hmm, Entonces, en ese sentido fue que nosotros empezamos a pensar en esta idea de negocio, en esta forma de solucionar el problema del trabajo estacional y temporal que tienen las empresas, que es un problema bastante grande, y nos dimos cuenta que solo a través de la tecnología esto se podía solucionar. claro. Entonces lo que tenemos nosotros es una plataforma donde los trabajadores se registran por un lado, se los entrevista, se los clasifica por tareas que saben hacer, son tareas que ya están todas precargadas en la plataforma, después se le pide una serie de documentos y finalmente se hace un chequeo de referencia. Se pone una foto del trabajador, los documentos, en fin, habilitaciones que necesite el trabajador para desempeñar algún tipo de tarea. Entonces queda un perfil de trabajador muy completo eh, y de alguna manera listo para ser contratado. Claro. Cuando una empresa tiene una necesidad de trabajadores, que puede ser un trabajador por un día o cientos de trabajadores durante meses, como es el caso de las campañas De de cosecha cosecha, sí. citrícola, vendimias, en fin, ahí lo que hace el sistema es envía cupos de trabajo a través de WhatsApp, donde el trabajador recibe un mensaje de WhatsApp, Sí. ve todas las características de ese trabajo y en ese mismo mensaje, sin salir de ahí, puede aceptar o rechazar ese cupo de trabajo. Cuando acepta el cupo de trabajo, ese trabajador reserva su posición y después empieza todo un proceso de reconfirmación. ¿Qué nos permite esto a nosotros? Poder impactar de repente en miles, en 3.000, 5.000, 10.000 trabajadores en menos de un minuto, ¿no? O sea, Claro. esa es la gran ventaja ¿Hace, o digamos, ¿Hace cuánto sí. trabajan con este modelo, Mauricio? Afroles empezó a operar comercialmente en Uruguay en enero de 2018. Hmm. Ahí pusimos en práctica esta plataforma con un mínimo producto viable y, y bueno, al Y día de hoy obviamente se ha agregado, o sea, se han agregado un montón de otros elementos tecnológicos y funcionalidades que hacen que esto sea me, realmente potente, ¿no? Sí, 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 suena realmente interesante. Me imagino que el número de trabajadores debe variar en relación también a las condiciones, ¿no?, al contexto en el que se da la cosecha. Pero ¿cuántas empresas hasta ahora los contratan a ustedes para que puedan cubrir esas posiciones? En Uruguay son unas 150 empresas. De esas empresas hay, te diría que casi el 10% son empresas que contratan grandes volúmenes de trabajadores. El resto son empresas que contratan 5, 10, 20, 30 personas por periodos que pueden ir desde un día hasta, yo qué sé, 20 días, 30 días, 60 días. Hmm. ¿Tá? Pero tenemos clientes como San Miguel Global, que es una empresa argentina con base en Uruguay y en otros Sí, países, que contrata grandes volúmenes de trabajadores allá para la cosecha citrícola. Después tenemos bodegas, las dos bodegas más importantes del Uruguay, Monte del Plata, que es una productora de celulosa, una de las tres plantas productoras de celulosa del Uruguay, que contrata personal para todo lo que es la parte de sí, vivero. Eh, Industria frigorífica, o sea, claro, trabajamos mucho en el sector. varios Sí, trabajamos mucho en el. segmentos. Sí, mucho, o sea, el 80% de nuestros
facturación se compone de empresas agropecuarias y de agroindustrias. Y después hemos incursionado también en otras áreas como es la parte de logística o la parte de retail que tienen picos de producción. Claro, lo van ampliando. ¿Y al 100% claro, porque ¿qué pasa? son trabajos temporarios, Mauricio? ¿En todos los casos, digo, o también hacen procesos como para trabajadores que en definitiva sean efectivos? No, o sea, nosotros solo trabajamos con trabajo estacional y temporal. Bien. No hacemos trabajo, o sea, porque ¿qué pasa? O sea, para el resto, para esa solución que me comentabas recién, ya hay soluciones. Ya hay un montón de empresas que lo que les interesa es tener contratos a largo plazo y bueno, y que sea como una especie de taxi. Está perfecto. Lo que vimos nosotros es que el trabajo estacional y temporal, esa necesidad que tienen las empresas, estaba desatendido. Y es muy difícil de atenderlo y poco atractivo para estas empresas que hoy están en un modelo más cómodo, digamos, ¿no? Es interesante también pensar en la cantidad de trabajo que se vuelca en el sector no formal, ¿no? Por no tener tal vez un intermediario que simplifique o facilite justamente esa cuestión, porque además estamos hablando de, más allá de ser un acuerdo comercial, de alguien que puede intervenir, ¿no?, entre las dos partes, en definitiva, porque sabemos que los trabajadores que tal vez no tienen un sindicato que los represente o algo de espalda atrás, es muy difícil, ¿no?, poder hablar, por ejemplo, me imagino que más allá de un trabajo temporal, una cosecha puede durar 6, 8, 10 meses y en un contexto, ¿no?, también de inflación, tener a alguien que ya te dice de mano cómo se va a dar eso es importante para los dos actores, en definitiva. Totalmente, digo, mirá, la informalidad es un factor que es común en toda Latinoamérica. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay muchas empresas que entran en la informalidad por el problema de, primero, no poder conseguir los trabajadores que necesitan. Sí. Cuando una empresa no puede conseguir los trabajadores que necesita, entra en una búsqueda frenética. O sea, deja de hacer todos los procesos que hay que hacer para seleccionar un trabajador. Al dejar de hacer todos los procesos que hay que hacer para seleccionar un trabajador, ¿qué sucede? Entran trabajadores que no son los más indicados. Entonces, claro, no quiere decir que sean malos ni nada, pero esos trabajadores muchas veces traen otros problemas, que es el ausentismo, que es la rotación, los conflictos laborales, los conflictos entre compañeros de trabajo y un montón de la falta de experiencia, pérdida de producción, en fin. O sea, todo arranca por cuando yo me pongo a buscar los trabajadores. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le pusimos todo el foco a la parte de, bueno, necesitas trabajadores, listo, o sea, son trabajadores validados, que saben hacer la tarea, que están chequeados, que lo han calificado otras empresas, etc. Después, ya solo con eso, tenemos incidencias, por ejemplo, en algunas empresas en Uruguay que tenían un 30% de ausentismo y con Safrales en muchos casos nos llega al 10%. Claro. La rotación es 3 veces menos. Los conflictos laborales son cero, o sea, cero. Hasta el día de hoy, en todos estos años, hemos tenido cero. Cero conflicto laboral. No, queda claro, o sea, Mauricio, ¿no?, cómo realmente en este tipo, ¿no?, de rubro, por decirlo así, a lo que tiene que ver con el trabajo temporal, se necesita realmente, ¿no?, algo que pueda operar como ente regulador. Metámonos, si querés, de lleno ahora en lo que tiene que ver directamente en el mercado laboral. ¿Qué posiciones están siendo buscadas y cuáles en definitiva se pueden cubrir? Bueno, básicamente todo lo que es agro y personal para cosechas o mantenimiento de cultivos, eso es lo más demandado. Después lo otro que se solicita mucho es personal para carga, descarga o manejo de mercadería en depósitos. En Uruguay hay mucho lo que es la parte de importadoras, ¿no? Pero todo lo que es la parte de depósito, que hay picos de producción o de demanda de personal en algunas épocas del año, yo que sé, cuando llega la fiesta, con todo lo que es la parte de juguetería, bueno, alimenticio, en verano lo que es la parte de bebidas. Bueno, hay muchas empresas de esos rubros que solicitan trabajadores para poder agilizar todas esas cuestiones, ¿no?, a nivel de depósitos. Después, pero nada, o sea, como te decía, la parte de agro es la que mueve más, es donde está realmente la mayor necesidad, porque son volúmenes gigantes. O sea, estamos hablando de miles de trabajadores para una cosecha. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos, además de tener que tener los trabajadores listos para trabajar,
tenés que poder comunicarte con esos miles de trabajadores. Para eso nosotros tenemos un contact center que nos permite generar comunicaciones masivas con miles de trabajadores a la vez, Sí. que a su vez detecta con qué ejecutiva de cuenta se tiene que comunicar, con qué entrevistadora se tiene que comunicar. O sea, te quiero decir, tenemos una ingeniería tecnológica atrás de esto que nos Sí. permite realmente poder gestionar de una forma diferente e innovadora o, este tipo de contrataciones. Es como traer al siglo XXI la contratación de personal safral, estacional o temporal, que hasta el día de hoy digo, no se le han aplicado grandes innovaciones. O Bien. sea, se utilizan herramientas nuevas, pero nunca nadie se puso a hacer Sí, al hombro el Mauricio. problema, digamos. Sí. Sí, la verdad que es realmente un tema interesante, ¿no? En relación también a los, como decíamos, ¿no? Desarrollos tal vez de otras plataformas que se ocupan de un mercado que en definitiva ya está cubierto y en este caso ese factor diferencial. Gracias, Mauricio, por atendernos y también, bueno, contarnos y traernos la perspectiva de este sector. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego.